En este tutorial vas a aprender a hacer un mini pingüinito. Con este patrón puedes hacer la combinación de colores que tú prefieras, puedes hacer el pingüinito clásico, puedes hacerlo completamente en blanco y negro, puedes hacerlo de otros colores o como yo, que en este tutorial vamos a hacer el pingüinito versión Santa. Los colores base que vamos a necesitar van a ser blanco y amarillo y el resto de materiales te los dejo aquí en pantalla. Yo voy a estar utilizando un gancho de 3 milímetros junto con estambre de 3 milímetros para que nuestro pingüinito mida 5 centímetros de alto. Tiene el tamaño perfecto para hacerlo llaverito, así que opcionalmente si quieres puedes agregarlo al final. Así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Con el color de estambre más oscuro que elegiste, vamos a comenzar por la parte de la cabecita, iniciando con un anillo mágico de 8 puntos. Cerramos con un punto deslizado y hacemos una cadenita. Hacemos otro punto bajo, pero no sobre la cadenita, sobre el punto anterior. Marcamos y en esta vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto para tener 16 puntos. Yo voy a cerrar cada vuelta con un punto deslizado y la cadenita, pero si tú prefieres tejer en espiral, está perfecto, no afecta en nada al patrón. Y cerramos el anillo mágico. Continuamos con un punto y un aumento, repitiendo 8 veces para tener 24 puntos. Y hacemos una vuelta de 24 puntos bajos. De aquí vamos a hacer 5 puntos bajos. Un aumento. Y 2 puntos bajos. Antes de terminar el último punto, vamos a dejarlo en el gancho. Tomamos nuestro hilo color blanco, hacemos una cadenita y terminamos nuestro punto bajo.
En color blanco vamos a hacer otro punto bajo y un aumento. Pero antes de terminar el punto del aumento, cambiamos a color negro y lo terminamos. Continuamos con 3 puntos bajos en color negro. Antes de terminar el tercero, cambiamos a color blanco. Terminamos el punto. Y hacemos un aumento y un punto bajo. Terminamos este último punto con el color negro. Seguimos con 5 puntos bajos en color negro. Hacemos un aumento. Y terminamos con 3 puntos bajos para tener 28 puntos al final. Y así nos va quedando el cambio de color para ir formando la carita. Continuamos en esta vuelta con 8 puntos bajos en color negro. Antes de terminar el último punto, cambiamos a color blanco y hacemos 5 puntos bajos en color blanco. En el último punto cambiamos a color negro. Hacemos un aumento en color negro. Cambiamos de nuevo a color blanco y hacemos 5 puntos bajos. Cambiamos a color negro y hacemos 7 puntos bajos. Y una disminución para terminar con los mismos 28 puntos. Así nos va quedando la carita. Vamos a continuar con 8 puntos bajos en color negro. Cambiamos a color blanco, terminamos el punto y hacemos 5 puntos bajos en color blanco. Cambiamos a color negro, hacemos 2 puntos bajos. Cambiamos de nuevo a blanco, hacemos otros 5 puntos bajos. Cambiamos a color negro y terminamos con 8 puntos bajos para mantener los 28 puntos. En esta vuelta continuamos con 8 puntos bajos en color negro. Cambiamos a color blanco
hacemos 12 puntos bajos en color blanco. Cambiamos a color negro y terminamos con 8 puntos bajos. Cortamos y cerramos. Así nos va quedando la cabecita de nuestro pingüino. Cambiamos de color para hacer el cuerpo. En este caso yo voy a usar rojo porque voy a hacerlo versión Santa Claus. Aquí vamos a comenzar con 3 puntos bajos. Y vamos a continuar tejiendo únicamente por las hebras del frente. Vamos a tomar solamente estas hebras y hacemos 2 puntos medios altos. Para eso tomamos hilo, pasamos nuestro gancho, recuerda, por la hebra del frente, tomamos hilo y sacamos. Tenemos 3 hebras en el gancho, tomamos hilo y pasamos por las 3. Hacemos el segundo punto medio alto por la hebra del frente y ahora hacemos 3 puntos altos. Tomamos hilo de nuevo, pasamos por la hebra del frente, sacamos, tenemos igual 3 hebras en el gancho, tomamos hilo, pero solamente vamos a pasar por las primeras 2, nos quedan 2. Tomamos hilo y pasamos por las 2 últimas. Hacemos otros 2 puntos altos para terminar la alita de nuestro pingüino. Y de aquí hacemos 2 cadenitas y en el mismo punto, por la hebra del frente, vamos a cerrar con un punto deslizado. Y así nos tiene que quedar una curvita que va a ser la ala de nuestro pingüino. Continuamos con 12 puntos bajos. En el siguiente punto vamos a comenzar a trabajar de nuevo por la hebra del frente y por aquí vamos a comenzar primero con un punto deslizado. Hacemos 2 cadenitas y en el mismo punto, igual por el frente, hacemos 3 puntos altos. Y continuamos con 2 puntos medios altos, igual por la hebra del frente. Y para terminar hacemos 3 puntos bajos normales para al final tener los mismos 28 puntos. Y así nos va quedando nuestro pingüino ya con sus alitas. En la siguiente vuelta comenzamos igual con 3 puntos bajos. Y ahora, como trabajamos por la hebra del frente,
Si nos fijamos por atrás nos va a quedar una línea con las hebras traseras que no tomamos para las alitas. Por allí vamos a pasar nuestro gancho y vamos a hacer 5 puntos bajos. Así vamos a dejar la alita al aire y continuamos sobre los demás puntos bajos haciendo 12 puntos. Y al llegar a la parte de la alita, de nuevo vamos a trabajar por las hebras de atrás, haciendo 5 puntos bajos. Y sobre los puntos bajos hacemos otros 3 puntos para terminar la vuelta y al final tener 28 puntos. Así nos va quedando nuestro pingüinito y de aquí vamos a continuar haciendo 3 vueltas más de 28 puntos bajos. Como yo voy a hacer al pingüinito versión santa, le voy a hacer su cinturón, así que si tú quieres hacer el mismo patrón, vas a hacer las mismas 3 vueltas de 28 puntos bajos, pero en este orden: una roja, una negra y una roja. Y así nos quedaría. Para la siguiente vuelta vamos a hacer 10 puntos bajos en color rojo. Antes de terminar el último punto, vamos a cambiar a color amarillo para hacer las patitas. Terminamos el punto y hacemos un punto puff. Voy a dejar aquí en pantalla un tutorial en el que explico paso a paso cómo hacer este punto para que vayas a verlo y regreses a este tutorial para que puedas terminar el proyecto sin problema. Vamos a cambiar a color rojo. Acomodamos nuestro color amarillo y en el punto que sigue vamos a continuar tejiendo haciendo 6 puntos bajos . Antes de terminar el punto número 6, cambiamos a color amarillo y hacemos otro punto puff.
cambiamos a color rojo, ajustamos el color amarillo y terminamos con 10 puntos bajos. Así nos va quedando con todo y patitas. Y ahora vamos a continuar con 2 puntos bajos y una disminución, repitiendo 7 veces para tener 21 puntos. Así nos va quedando nuestro pingüinito y aquí ya podemos colocar los ojos. Vamos a colocarlos entre la vuelta número 7 y 8, contando a partir de la división en color negro, 2 puntos y colocamos nuestro ojito. Y lo mismo del otro lado. Rellenamos. Y continuamos con un punto y una disminución, repitiendo 7 veces para tener 14 puntos. Y terminamos con una vuelta de puras disminuciones para tener 7 puntos al final. Cortamos y cerramos. Y con una aguja para estambre vamos a cerrar la parte de abajo, pasando la aguja, tomando las hebras del frente de la última vuelta. Jalamos y aseguramos con un par de nuditos. Por último, sobre la división en color negro, justo en donde cambia de color entre blanco y negro, vamos a bordar un par de líneas horizontales en color amarillo para hacer la nariz.
Opcionalmente, si quieres, puedes bordar en color gris la hebilla del cinturón. Y por último, vamos a pintar unas mejillas con color rosita. Y listo, hemos terminado nuestro mini pingüinito. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios y mándame las fotitos de los pingüinos que hiciste para ver cómo combinaste los colores, si le hiciste ropita como a este pingüinito Santa o se te ocurrió alguna otra idea. Te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y lo compartas con cualquier personita a la que le gustaría tejer su pingüinito navideño. Aquí en pantalla te voy a dejar otros tutoriales que podrían gustarte. En la cajita de información te dejo mis redes sociales, me encuentras en Instagram, en TikTok y en Facebook y nos vemos en el siguiente video. Bye!